Buen día, mi nombre es Alejandro Romero Gutiérrez, con el código 2020-86187. Este es mi trabajo de transistores BJT correspondiente a la materia de electrónica análoga 1. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es un transistor. Tenemos como transistor un dispositivo de 3 terminales de origen semiconductor, siendo capaz de modificar una señal de salida en función de una señal de entrada, sirviendo como diferentes funciones, que en este caso tenemos amplificador y conmutador. Entonces tenemos en este cuadro los transistores que vamos a hablar en este momento, en esta presentación. Tenemos la transición de efecto de campo y el transistor de uno bipolar, el BJT, que para el BJT tenemos de tipo N y de tipo P, que más adelante vamos a profundizar. Para un transistor de efecto de campo en el que vamos a hablar en esta presentación, en estas diapositivas, va a ser el de MOSFET, que es un transistor de efecto de campo de puerta aislada. Para el MOSFET tenemos de enriquecimiento y empobrecimiento, cada uno de canal P y de canal N. Tenemos que para el canal N la corriente sale, mientras que para el canal P la corriente entra a la fuente o al source. Continuando, tenemos la definición del MOSFET, que es un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, o con sus siglas en inglés MOSFET. Sí, que es un dispositivo semiconductor de 3 terminales, como habíamos dicho anteriormente en la definición de transistor, sí, utilizado para amplificar o conmutar señales. Su simbología es la siguiente, la que tenemos aquí, y se puede encontrar de esta forma, en donde en sus 3 terminales tenemos a gate, drain y source. Gate, drain y source, que en español serían compuerta, drenaje y fuente. Para el funcionamiento del MOSFET, que vamos a profundizar más adelante, tenemos que funciona a través de un campo eléctrico inducido a través de un voltaje. Entonces tenemos para la construcción del MOSFET. Para la construcción del MOSFET tenemos que se utiliza especialmente silicio, aunque se llega a utilizar germanio, pero en su mayoría siempre va a ser silicio, con semiconductores de tipo P y tipo N. Entonces para este caso tenemos un MOSFET de canal N, en donde el semiconductor tipo P va a servir como sustrato y va a ser la base de nuestro dispositivo en este momento. Como se puede ver acá y acá, este sería nuestro semiconductor tipo P. También va a estar conformado con un par de semiconductores tipo N, aquí a los lados, los cuales van a estar conectados mediante contactos metálicos con la fuente y el drenaje. ¿Sí? La compuerta, aquí en esta parte, está la compuerta que estaría aquí, se encuentra aislada, ¿sí?, por una capa de dióxido de silicio, que es de donde viene nuestro nombre del MOSFET, que es óxido, ¿sí?, que sería esta capa delgada que establece o que nos ayuda a establecer nuestro campo eléctrico para el funcionamiento del MOSFET. Sí, continuando, hay algo de resaltar muy importante. Esta capa de óxido es la que hace que el MOSFET tenga una resistencia muy alta. Entonces, continuando, tenemos que cómo funciona el MOSFET. Entonces, tenemos que para el MOSFET, cuando no hay un voltaje en la entrada, cuando en la compuerta no hay ningún voltaje, simplemente tenemos el voltaje entre el drenaje y la fuente, ¿sí? Entonces, en la unión del drenaje y el sustrato, o sea, la unión entre N y P, se crea una polarización inversa. Y además de eso, una región de agotamiento que impide el paso de la corriente. ¿Qué quiere decir con eso? O sea que, como necesitamos que la corriente o el voltaje dado del drenaje llegue a la fuente, ¿sí?, pues no tenemos ninguna unión, no se hace ningún canal entre estos dos tipos de semiconductores, haciendo imposible el paso de corriente. O sea que se puede decir que en este caso nuestro transistor, nuestro dispositivo está apagado, no está funcionando. Ahora, cuando hay un voltaje en la fuente, ¿sí?, entonces tenemos que el MOSFET controla el flujo de la corriente entre el drenaje y la fuente. Para que esto sea posible, tiene que haber un voltaje umbral, ¿sí? O sea, en la compuerta, el voltaje entre la compuerta y el drenaje, tiene que haber un voltaje umbral, ¿sí?
se puede inyectar un voltaje, pero tiene que haber un voltaje umbral que despierte o que haga que se active un campo eléctrico para que se cree este canal. Entonces los voltajes umbrales más utilizados o están en el rango de 0,5 a 3 voltios. Entonces, para este caso, cuando se inyecta un voltaje umbral y el transistor comienza a funcionar, tenemos que se le inyecta la corriente. Tenemos la corriente en la fuente, ¿sí?, que entra por acá. Vamos a compararlo como si fuera la llave del agua de nuestras casas, la llave del tubo de nuestros grifos, ¿sí? Y tenemos aquí nuestra compuerta, será nuestra llave, la que permite el paso. Entonces, como está cerrada, cuando está cerrada decimos que no hay un voltaje. Cuando la comenzamos a abrir, comienza a pasar corriente de la fuente al drenaje, de tal forma que entre más abramos, o sea que entre más voltaje inyectemos, más paso de corriente habrá. Ahorita, operación del MOSFET para un BDS pequeño, ¿sí? O sea, cuando el voltaje entre drain y source es pequeño, ¿sí? Y este voltaje va a ser igual o menor a 1, y además VGS es mayor a VTR, o sea que ya comenzamos a decir que el transistor está funcionando, ¿sí? Para este caso, el transistor se comporta como un resistor, es decir, como un circuito lineal, ¿sí? Por lo que la relación entre el voltaje VDS y la corriente ID es una constante que depende de VGS, ¿sí? Esta relación de operación es conocida como región resistiva o triodo en nuestro dispositivo electrónico, ¿sí? Y se da según esta expresión. Entonces también tenemos que la resistencia del canal, o sea, la resistencia de este canal que se nos forma, está dada por la siguiente expresión, donde tenemos que K es una constante conocida como parámetro de conductancia y está en las unidades de miliamperios sobre voltios al cuadrado. Para este caso, para este ejemplo que tenemos en esta figura, la figura, su constante es de 0,5 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Ahora bien, tenemos la operación del MOSFET conforme se incrementa su VDS. Sabiendo ya, ¿sí?, que el voltaje VGS es mayor que VTR, o sea que el transistor ya está en funcionamiento. Pero para este caso, como podemos ver en esta gráfica, el circuito ya es no lineal, ya deja de ser lineal, ¿sí? Entonces, para cualquier VDS entre el drenaje y la fuente se distribuirá en este canal, ¿sí?, donde en la fuente el voltaje será 0 y el drenaje con el valor de VDS. Esto para los valores de voltaje, por lo que la caída de tensión neta entre la compuerta al canal se hace menor que VGS. Entonces, basado en esto anterior que acabamos de decir, se hace menos densa en el basado en lo anterior, el canal se hace menos denso, o sea, más pequeño en la parte, en el extremo del drenaje, ¿sí? Porque el campo eléctrico de la capa se disminuye, como podemos ver acá, ¿sí? O sea, en la fuente tenemos más campo eléctrico y nuestro canal va a aumentar, o sea, va a haber más flujo, mientras que para nuestro caso del drenaje hay menos campo, o sea, hay menos flujo. Lo descrito anteriormente se expresa con la siguiente ecuación de corriente del drenaje y está dado, pues se puede expresar o se puede graficar en esta figura. Ahorita bien, operación del MOSFET para un BDS más grande, ¿sí? Al incrementarse aún más el BDS, se llega a un punto donde el espesor de la capa del inversor en el extremo del drenaje del canal llega a 0, es decir, a diferencia de lo anterior que pasa poco, en este caso ya aquí se llega a 0. Esto ocurre cuando el voltaje entre la compuerta y el drenaje llega al valor de VTR, o sea, el voltaje entre la compuerta y el drenaje, o sea, el voltaje entre aquí y acá, llega al mismo valor umbral. Esto se conoce como la región de saturación. Ahora bien, también tenemos que si VDS llega a un valor crítico, el flujo de la corriente dentro del MOSFET no va a cesar y se representa con la siguiente ecuación. ¿Sí? VDS va a ser igual a VGS menos VTR. ¿Sí? Cuando esto pase,
vamos a tener la región de corriente constante, dada por la expresión de corriente del drenaje es igual a la constante que ya miramos por lo siguiente. Y esta es la gráfica que lo representa. Muy bien, ahorita tenemos el transistor BJT, ¿sí? El transistor de unión bipolar, por sus siglas en inglés, Bipolar Function Transistor, son un dispositivo de semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente y disminuir voltajes a través de sus terminales, ¿sí? Es un dispositivo que se controla a través de la corriente que entra por su terminal de base, ¿sí? Entonces, como decimos eso, tenemos que, al igual que el MOSFET, tiene tres terminales, las cuales se nombran base, como lo nombramos, lo dijimos anteriormente, colector y emisor, ¿sí? Como podemos ver acá, emisor, base y colector, el cual la base es nuestro terminal del centro. Aquí tenemos nuestra simbología. Cabe resaltar que, como lo mostramos anteriormente en el gráfico, en nuestro mapa conceptual, el BJT consta de dos tipos, ¿sí? De canal P, perdón, de tipo N y de tipo P, como los podemos ver acá. Entonces, construcción del BJT. Su construcción se basa en dos capas de material tipo N y uno de material tipo P, o viceversa, como podemos ver acá en nuestra siguiente figura. Así que para este caso tenemos dos tipo P y uno tipo N, que se nombraría como un transistor BJT PNP. Para este caso, donde tenemos dos de tipo N y uno tipo P en la base, se nombraría como un transistor BJT NPN. Analizando el transistor tipo NPN, ¿sí? Tenemos que el emisor va a estar fuertemente dopado y el colector va a estar poco dopado, pero va a tener su dopación, poco, pero siempre va a tener algo significante. Son de tipo N, o sea, los de los costados, como venimos, los del exterior, como venimos diciendo anteriormente, y la base, que sería la del centro, va a estar ligeramente dopada con un material tipo P. Esto para el de tipo NPN. Claro que cambia, o viceversa, para cuando sería PNP. Entonces, continuando, ¿cómo funciona nuestro BJT? Pues el BJT también tiene un voltaje umbral, ¿sí? Que depende si es de silicio o de germanio, pero pues sabemos que normalmente se utiliza de silicio, sea su semiconductor más utilizado. Para crearlo siempre va a ser el silicio. Entonces, a través de un voltaje umbral, ¿sí? se inyecta una corriente en la base, la cual va a hacer que se amplifique la señal, y con esto tengamos una señal de salida en el emisor. Con esto pues sabemos que la función principal del BJT es amplificar las señales. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos las regiones de funcionamiento del BJT. Tenemos la zona de corte. En la zona de corte no hay ninguna señal de entrada, o sea, la corriente de base es igual a 0, por lo que no hay voltaje umbral. Además de eso, o sea, no se ha llegado al voltaje umbral, el voltaje de entrada es menor al voltaje umbral, por lo que la corriente en el colector y en el emisor es igual a 0, que quiere decir que nuestro transistor está apagado. La zona activa se da cuando el voltaje de entrada ya es mayor a nuestro voltaje umbral, ¿sí? Aquí el transistor se usa como amplificador, ¿sí? Y la corriente de IC no cambia de forma significativa con un voltaje entre el colector y emisor para una corriente de entrada dada. Tenemos la zona de saturación. También se da cuando el voltaje de entrada sobrepasa el voltaje umbral, ¿sí? Pero en esta zona, la zona de saturación se da cuando el voltaje entre corriente y emisor es demasiado pequeño y deja de haber ganancia de corriente. También se conoce como región de conmutación, que es donde se puede utilizar el transistor como un conmutador. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos referencia en las zonas de nuestro transistor BJT, la zona de corte, la zona activa y la zona de saturación con sus respectivas ecuaciones. Entonces tenemos que apagado en la zona de corte, pues el voltaje de entrada es menor que el voltaje umbral, por tanto el voltaje de la base y el voltaje conector van a ser igual a 0 amperios. Entonces para la zona activa, encendido, va a estar encendido,
Sí, la IC va a ser igual a la ganancia por la corriente de base. Y nuestra IE, en este caso por leyes de Kirchhoff, como mostramos anteriormente en nuestro gráfico, nuestra IE va a ser igual a la corriente de base más la corriente la corriente de base más la corriente más la otra corriente. Entonces, continuando, tenemos la zona de saturación, donde nos dice que la corriente IC saturada es igual a la corriente IE saturada, como veníamos nombrando anteriormente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.